Estamos en su presencia sobre tierra santa. We are standing in his presence on holy ground. Esta mañana es un privilegio estar contigo y traer la palabra de Dios a ti a través de estos medios. Vamos a inclinar el rostro para orar esta mañana. Amoroso Padre que estás en los cielos, háblanos porque tus hijos escuchan, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fin de semana es un fin de semana especial para la iglesia cristiana y para los adventistas del séptimo día. Somos la iglesia que celebra la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es una grande bendición esta mañana poder estar en este lugar para compartir contigo la palabra de Dios. Esta mañana nuestro mensaje se llama ¿Quién movió la piedra? Creo que es un mensaje especial para este fin de semana que celebramos la Pascua, que reconoce que hace más de 2000 años algo sucedió maravilloso en el mundo y el día de hoy el mundo lo celebra. Este fin de semana se celebra la Pascua, la muerte, el sepulcro, la resurrección de Jesús. Y por eso nos lleva al tema ¿Quién movió la piedra? Vamos a ir esta mañana al Evangelio de San Marcos en la Biblia. Y tu amigo que me acompañas, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, y vamos a ir al capítulo 16 y vamos a leer los versículos 3 y 4 de Marcos capítulo 16. Así que me alegra que tú nos acompañes esta mañana, que vienes con tu Biblia buscando los textos de la Biblia. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nota lo que dice el discípulo Marcos en su evangelio, Marcos 16, versículos 3 y 4. Dice la lectura de la palabra de Dios, pero decían entre sí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Pregunta esta mañana, ¿quién movió la piedra? Esta mañana vamos a entrar en este mensaje que nos va a mostrar que hay 4 posibles grupos de personas o seres que pudieron haber movido la piedra esta mañana. Me voy a acercar aquí un momento para disminuir algo, pero lo que yo quiero decirte en esta mañana es lo siguiente. Quiero decirte que el mensaje de esta mañana es un mensaje especial. Tenemos que estudiarlo y quiero que tú tomes los apuntes esta mañana. Los textos los puedas leer, los estudies, ores, porque este tema ha cambiado los corazones y la vida de muchas personas. Ha transformado al incrédulo para convertirse en un creyente y un discípulo de Jesucristo. Pero ¿quién movió la piedra? El domingo por la mañana, cuando Jesucristo fue encontrado y buscado por sus discípulos. Bueno, tenemos varias posibilidades de quién movió la piedra. Ese domingo maravilloso, glorioso de la resurrección de Jesús. Los primeros que preguntamos si movieron la piedra son los discípulos de Jesús. Nota lo que nos dice el texto de San Mateo 27, versículo 62. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, y el versículo 62 dice lo siguiente: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesucristo, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Versículo 65. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es posible que los discípulos pudiesen haber movido la piedra del sepulcro donde estaba sepultado Jesús aquel domingo, la mañana gloriosa de la resurrección. Bueno, cuando estudiamos el relato bíblico, especialmente los evangelios, que nos escriben la vida biográfica de Jesucristo nuestro Señor, descubrimos en San Mateo 28, versículos 11 al 13, de que la actitud de ellos era una actitud que en inglés se dice it betrays, traiciona la posibilidad de que ellos pudiesen haber robado, tomado el cuerpo de Jesús y pudiesen haber movido la piedra. Nota lo que dice San Mateo 28, versículos 11 al 13. Dice, mientras ellas iban, las mujeres nuevamente, dice, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Versículo 15. Y ellos tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los discípulos movieron la piedra, los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Pero nuevamente, la actitud de los discípulos niega y traiciona tal declaración y tal pensamiento. Nota, por ejemplo, el versículo de San Juan capítulo 20 y el versículo 19, el cuarto evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento, San Juan 20, 19, encontramos la declaración contundente que nos da un vislumbre acerca del carácter y la actitud de los discípulos ante la amenaza de que el cuerpo de Jesús pudiese haber sido ocultado, hurtado, robado por ellos. Nota lo que dice San Juan capítulo 20 y el versículo 19, amado, esta mañana. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo por la mañana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Quiero que sepas que el relato bíblico nos indica que los discípulos estaban llenos de temor, de miedo, de ansiedad. No estaban ellos manifestando una actitud, un comportamiento que ellos hubiesen robado el cuerpo de Jesús. Tenían miedo, temor, estaban escondidos, porque se había divulgado de que los discípulos habían robado el cuerpo, pero ellos no tenían el cuerpo de Jesús. La actitud, el comportamiento, la dirección de los discípulos traiciona tal declaración, porque vemos que los discípulos salieron después de los acontecimientos en Jerusalén y empezaron a predicar y la mayoría murieron como mártires. Te digo que en la respuesta a la pregunta, los discípulos movieron la piedra y robaron el cuerpo de Jesús. La respuesta es un definitivo no, no es posible. Así que entonces pasamos a la segunda posibilidad de que los judíos mismos tomaron el cuerpo de Jesús. Nota lo que dice San Mateo 26, versículos 59 al 63. Vemos que los discípulos no pudiesen haber movido la piedra que estaba al sepulcro donde estaba Jesús ese domingo de mañana. Pero ¿qué si los judíos, el pueblo judío, los doctores de la ley, los escribas, pudieron ellos haber tomado el cuerpo de Jesús y movido la piedra? Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 26, versículo 59 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios en San Mateo capítulo 26, versículo 59. Dice el texto, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte.
y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora Jesús tuvo que responder al sumo sacerdote. Dice el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, es digno de morir. Quiero que sepas que los sacerdotes y los escribas del pueblo antiguo de Israel estaban decididos a matar a Jesús, cualquiera fuera la causa. Si los judíos hubiesen robado y hurtado el cuerpo de Jesús y hubiesen movido la piedra, tenlo por seguro que tan pronto como ellos tuviesen la posibilidad, hubiesen presentado el cuerpo de Jesús y la fe cristiana, la religión cristiana hubiese llegado a su fin así. Tan pronto así se hubiese terminado para siempre el cristianismo, si los judíos tuviesen el cuerpo de Jesús y hubiesen movido la piedra que estaba al sepulcro de Jesús el domingo por la mañana. Pero ni los discípulos, ni los judíos, pero ¿qué de los romanos? ¿Pudiesen los romanos haber movido la piedra del sepulcro de Jesús de esa manera gloriosa y ocultado, escondido el cuerpo de Jesús? ¿Qué nos dice el texto bíblico cuando leemos en Mateo 15, 42 al 47? En San Mateo capítulo 15, perdón, es Marcos capítulo 15. En Marcos 15, versículos 42 al 47, amado. Esta mañana hacemos la pregunta, ¿quién movió la piedra del sepulcro de Jesús? ¿No fueron los discípulos? Su actitud traiciona tal aseveración. ¿No fueron los judíos? Si hubiesen tenido el cuerpo de Jesús y hubiesen movido la piedra, hubiesen presentado el cuerpo de Jesús. Después de la resurrección y el cristianismo hubiese terminado así. Pero ¿qué de los romanos, el imperio romano y sus dirigentes? Marcos 15, 42 en adelante nos dice lo siguiente, palabras textuales de la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro, que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponía. Dice San Marcos, capítulo 15 y el versículo 39, que no solamente Pilato, sino también el centurión romano que estaba a la cruz del Calvario. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los romanos, representados por Pontus Pilato y el centurión romano, el testimonio de ellos nos declara que no, los romanos no movieron la piedra. Bueno, amigo, ¿quién fue el que removió la piedra del sepulcro de Jesús? ¿Y dónde está su cuerpo el día de hoy?
El día de hoy tenemos los cuerpos, tenemos los sepulcros de los grandes líderes de este mundo, de Joseph Stalin, de Adolfo Hitler. Tenemos los sepulcros en memoria a ellos, pero ¿qué del sepulcro de Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Quién removió la piedra? Tenemos solamente una cuarta posibilidad, y esa la encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 28 y el versículo 2. En San Mateo 28, versículo 2 dice la palabra de Dios: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. La cuarta y última posibilidad acerca de quién removió la piedra esa mañana gloriosa de la resurrección no es los discípulos de Jesucristo, que estaban llenos de miedo y de temor. No fueron los judíos que, si lo hubiesen hecho, hubiesen presentado el cuerpo de Jesús, el cristianismo se hubiese terminado instantáneamente. No fueron los romanos que entregaron el cuerpo de Jesús a José de Arimatea para ser sepultado, sino que nos dice el texto bíblico que vino un ángel de Jehová, un ángel del Señor, y removió la piedra. Yo quiero pensar que él descendió con la orden de Dios, nuestro Padre, y con un dedo removió esa piedra, que es posible que pesaba cientos de libras, tal vez hasta 1 tonelada, y con solamente el toque de un dedo lanzó la piedra como un proyectil volando por el aire. Tal vez llegó la piedra, aterrizó sobre el monte de los olivos, golpeando los árboles y quebrando muchos de ellos. El ángel de Jehová enviado por Dios fue el que movió la piedra esa mañana de la resurrección. ¿Sabías que el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo, el libro de los Hechos, capítulo 2 y el versículo 24, nos afirma esta respuesta a esta pregunta? Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella por la muerte. Es decir, Dios lo levantó, lo resucitó. ¿Quién movió la piedra esa mañana de la resurrección? Fue Dios mismo enviando a uno de sus ángeles. Quizás fue el ángel Gabriel, aquel ángel que tomó el lugar primero en el cielo entre los ángeles, los seres creados, después de que Lucifer fue echado fuera del cielo cuando se convirtió en Satanás y el diablo. Y cuando él vino al mundo, esa mañana gloriosa de la resurrección, removió la piedra y viendo y hablando hacia el sepulcro donde estaba el cuerpo sin vida de Jesús, habló al creador y al autor de nuestro mundo y de nuestro universo, diciendo: Hijo de Dios, despierta, porque tu Padre te llama. Y entonces Jesús, que estaba durmiendo el sueño de la muerte, escucha la voz del ángel del Señor: despierta. Y me quiero imaginar que tenía un brillo en su mirada, tenía una sonrisa sobre su rostro al despertar, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y Jesús sale, es desatado del sepulcro. El ángel de Jehová lo ha resucitado, ha removido la piedra. Y significa entonces, querido amigo, de que si Dios pudo remover las piedras, remover la piedra del sepulcro de Jesús, ¿será que Dios puede remover las piedras en tu vida el día de hoy? Las piedras que representan la resignación, las piedras de la ansiedad, la piedra del temor,
la piedra de la negación, la piedra de la desesperación. Esta mañana Dios puede remover esas piedras de tu vida porque Él se especializa en poder remover lo que es imposible para el hombre, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Qué glorioso domingo por la mañana. Pues por eso que nosotros celebramos, este fin de semana celebramos la Pascua, somos creyentes en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere salvarnos, Él nos ama. Él removió la piedra esa mañana gloriosa para recordarnos que si el día de hoy estamos como prisioneros, somos cautivos, tal vez en un sepulcro de la desesperación, de la ansiedad, del estrés, del temor. Él puede remover esa piedra, puede desatarnos para que seamos libres. La palabra de Dios dice en San Juan 8:36, aquel que es hecho libre por el Hijo es libre en verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Te quiero invitar esta mañana que tú puedas nuevamente abrir tu corazón, invitar para que Jesucristo, el que celebramos este fin de semana, que Él es el Hijo de Dios y murió por nosotros, que tú puedas entregarle este fin de semana tu corazón. Él te espera. Hoy es el día de la salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos recuerda que tú te especializas en mover piedras que son imposibles para los hombres. Piedras grandes, piedras, oh Dios, que nos impiden estar libres. Te pedimos de que esta mañana podamos entregarlo todo a Jesús. Él es nuestro Salvador bendito. Él es nuestro Redentor, el que murió por nosotros. Y queremos, oh Dios, reconocerlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Le entregamos nuestro corazón, que Él pueda reinar en nuestras vidas y que nos ayude para prepararnos para cuando Él venga una vez más en el futuro cercano, podamos ir con Él para morar por toda la eternidad. Gracias, Señor, nuevamente, por tu palabra y por bendecirnos. Cuídanos en medio de estas tempestades, en medio de la situación que afecta al mundo. Y, oh Dios, pedimos de que Cristo Jesús sane a los enfermos, ayude a los prisioneros y pueda librar a los cautivos en sus sepulcros, que remueva las piedras para que seamos libres en verdad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios te bendiga este día.